Qué gusto, amigos, de poderlos saludar una vez más. Gracias por acompañarnos en este recorrido de las enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos dar inicio con una nueva serie, se denomina La Biblia, y vamos a tratar el tema de el tesoro encontrado. Bienvenidos. Por lo general se escucha y se ha visto muchas historias de muchas personas, hasta leyendas y mitos de lo que son los tesoros escondidos. Hay innumerables de leyendas, de historias donde personas tienen su mapa, buscan el lugar geográfico y se encuentran con el tesoro, riquezas, monedas de personas que habían muerto y habían encontrado. Algo parecido podemos también relacionar con el tema de un rey del Antiguo Testamento que se llamaba Josías, y en una de esos días donde él estaba ordenando que vayan y reconstruyan el templo de Jerusalén, el templo de adoración de los israelitas, se encontró con un libro, y ese libro marcó el antes y el después, no solamente de él como rey, de su familia y de las demás personas, sino también del destino del pueblo de Israel. Así que quiero invitarlo a que podamos leer una porción para poder explicar de lo que realmente pudo encontrar este rey. Este es lo que se llama el tema de hoy. Estamos tratando sobre el tesoro encontrado. Y vamos a ubicarnos en el Antiguo Testamento, en el libro, en el Segunda de Reyes, capítulo 23 y los versículos desde el 24 hasta el 26. La palabra de Dios dice así: Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Dios de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es algo que nos llama la atención profundamente cuando dice que no hubo otra persona como él. Pero ¿qué es lo que marcó este gran nombre y esta situación a Josías? ¿Saben qué fue? Haber encontrado un libro, pero no era cualquier libro. Era el libro de Moisés, eran las tablas de la ley, era la ley de Dios que había entregado a Moisés. Y lo encontró en una forma que quizá podíamos decir por coincidencia, pero no era así. Dios tenía un propósito tanto para él como rey, como también para la nación y para todo el pueblo. Así que podemos ver en medio de todo esto tres cosas importantes de lo que es los beneficios de la Biblia. Primero, la Biblia nos conmueve, y eso lo vamos a ver justamente en el caso de este rey llamado Josías. La Biblia conmueve, la palabra de Dios limpia y la palabra de Dios restaura. Eso es lo que ocurrió en este hombre y en este rey, y para lo cual aquí mismo nos da a entender cómo sucedió, cómo inició todo esto. Y quisiera que usted me acompañe también con la lectura, porque aquí se encuentran las evidencias de lo que pasó antes, durante y después de haber encontrado el libro de la ley. ¿Y cómo lo encontró? Y dice en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, el versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Aquí nos llama también un poco la atención, un niño prácticamente, un niño comenzó a reinar este pueblo de Israel. Y reinó en Jerusalén 31 años, es decir, que él vivió los 39 años, reinó 31 y empezó a partir de los 8 años de edad. El nombre de su madre era Jedida, hija de
Adaía y de Boscat. Dice el siguiente versículo, dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Aquí da una descripción de lo que era este rey. Primero, algo inusual que un niño pueda reinar. Segundo, de que durante todos esos 31 años de reinado hizo lo recto, hizo lo justo, hizo lo sabio para el pueblo de Israel. Así que cuando él envía, en medio de todas sus actividades que tenía que realizar, envía, y me gustaría que usted también lo lea, todo lo que es por cuestión del tiempo no podemos leer, pero es interesante poder conocer qué es lo que él hizo dentro de sus actividades, y una de ellas fue que restauren, habían fisuras, habían problemas en la construcción, para darle mantenimiento al templo de Jerusalén, y él envía a carpinteros, albañiles, para que puedan reconstruir, dar mantenimiento y que hagan toda la obra de restauración del templo. Y en medio de esto ocurre algo inusual. Dice que mientras estaban arreglando, mientras estaban viendo, se encontraron con un pergamino. No es el libro que nosotros literalmente tenemos como Biblia. Era un pergamino que había estado escondido o que lo habían encontrado y justamente estaba allí como para que se dieran cuenta la importancia de lo que es este libro. Lo encontraron los obreros e inmediatamente le pusieron como información, novedad al sacerdote, y el sacerdote fue donde uno de los siervos también del rey y le dijo, hemos encontrado este libro. Cuando lo leyó primeramente el sacerdote, le leyó al siervo y inmediatamente le dijo que le comuniquen al rey sobre este libro. Este siervo, este empleado, le leyó a Josías este pergamino, este libro, y ¿saben qué ocurrió? Se conmovió. Tuvo un sentimiento de quebrantamiento. Y aquí vemos la primera reacción que produce el oír la palabra de Dios. Leamos lo que dice el capítulo 22, el versículo 10, nos dice de la siguiente manera. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y Abiacán, hijo de Safán, a Abor, hijo de Milsaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, pregunten, ¿qué dice este libro? Pero primeramente vemos que él se conmovió. Una de las señales de las cosas que ellos tenían por costumbre cuando se rasgaban las vestiduras era como una inconformidad, algo que sucedía internamente, de lo que ellos no estaban contentos, y de como que esa forma externa de rasgarse las vestiduras mostraba un tipo de indignación. Pero asimismo, si usted ve el versículo 18, dice, mas el rey de Judá, es decir, Josías, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra de este libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Qué imagen y qué cuadro más conmovedor a sí mismo. Imagínense leerle este libro, este pergamino al rey. Era un muchacho, aquí nos habla que era a los 18 años prácticamente, a los 8 empezó, a los 18 pasó este suceso, y cuando escucha
Miren algo muy importante que nosotros debemos aprender de este rey. No es, queridos amigos, escuchar por escuchar. No es oír por oír. Nosotros debemos es escuchar con atención, debemos es poner concentración a lo que oímos. Esa es nuestra naturaleza a veces caída, de que oímos un consejo, oímos una cosa y nos olvidamos fácilmente. Pero en este caso, Josías estaba con un corazón dispuesto a oír. Y no solamente a oír, sino la palabra de Dios, los mandamientos que había Dios dejado a Moisés. Y lo leyó con tal atención que inmediatamente reaccionó. Y su reacción fue de indignación, de quebrantamiento, de lloro. Y eso le conmovió. Una gran enseñanza en el día de hoy que también nosotros debemos aprender. ¿Cuántos de nosotros nos hemos conmovido leyendo la Biblia, a pesar de que la tenemos en nuestros hogares y la tenemos de diferentes maneras, a pesar que en algunas casas la tienen abierta constantemente, pero es como un amuleto, es como una figura, la tenemos allí. Ahora en la actualidad hasta la tenemos en nuestros dispositivos, pero la tenemos, pero no nos acercamos a ella, ni tampoco nos conmovemos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón está plagado, está encerrado, está metido con lo que es la rutina. A veces el corazón está pesado por las preocupaciones. A veces también nuestra mente está distraída con tantas ansiedades y por eso ni lo leemos al libro, por eso no nos puede conmover. Y sabemos que en este libro está el tesoro más grande, nuestra salvación, nuestra redención, nuestra bendición, nuestra vida feliz. Aquí está en este libro y está al alcance de todos, pero no nos conmueve. Qué triste que es también saber que la mayoría de nosotros podemos también leerlo y no tener este sentimiento de indignación, a veces también de quebrantamiento, a veces de lloro, porque aquí nos está hablando Dios. No es cualquier libro, no es cualquier pergamino que había encontrado Josías, había encontrado el libro de la ley. Y cuando lo oyó, se conmovió, porque pudo aprender a reconocer que era la voz autorizada, la voz de Dios que le estaba hablando. Necesitamos corazones sensibles para conmovernos y necesitamos estar dispuestos a escuchar atentamente. Muchos quizás asisten a una iglesia, pero en el momento que van con un corazón también no dispuesto y en un momento al continuar el mensaje de la palabra de Dios, viene una carga de sueño, a veces también hay situaciones de distracción y pierden esa concentración de llegar realmente a esa palabra que tiene poder a nuestra mente y nuestro corazón y conmovernos y hacernos reaccionar y decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Una vez que le conmueve al rey Josías esta palabra, la siguiente, lo que hace, la continuación, lo siguiente que sucede es una limpieza. Y podemos ver el capítulo 23 y los versículos desde el 1 en adelante, dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa de Dios con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Dios, de que irán en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y su alma, y se cumplirán las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y vemos también cómo él comienza en el versículo 4, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Dios todos los utensilios
que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y de este versículo 5 en adelante, da una descripción, da un detalle, da una manera de cómo él limpió literalmente de los lugares donde se habían levantado ídolos para diferentes dioses y comenzó no solamente a quitarlos, sino a destruirlos y a quemarlos. Revise los siguientes versículos y se va a dar cuenta de la reacción inmediata. Al oír la palabra, al tener de haberse conmovido, el siguiente paso ordena a que todas las cosas que no tienen que ver con la adoración a Dios, que es abominación, se recojan, se lleven, se boten y se quemen. Hasta algunas cosas también se botaban al río. Y no es solamente del templo, sino en aquel día Israel había hecho altares, había hecho monumentos, habían tenido en sus casas también ciertos tipos de ídolos que representaban a diferentes dioses como Baal, a Acera, a Moloc, a Milco, esos dioses que estaban adorando. Y otros todavía que eran un poco más graves, donde daban sacrificios a ellos. Y Josías, en su temprana edad de juventud, mandó a que saquen todo, a limpiar todo. Pienso que asimismo, cuando viene la palabra de Dios a nuestro corazón, primero comienza a renovar nuestra mente. Se abren nuestros ojos espirituales y podemos discernir qué es lo de Dios, qué es lo del diablo, qué es lo negativo, qué es lo bueno, qué es lo sano. ¿Por qué? Porque la palabra mismo de Dios nos permite reconocer que no hay otra cosa más importante que no sea su alabanza, adoración, honra hacia Él. Aquí encontramos que Él tuvo una reacción muy precisa de quitar todos los ídolos. Quizá nosotros no tengamos en nuestro día también cantidad de ídolos de esa manera, pero sí hay cosas que nos desvían de la verdadera adoración. Hay situaciones en nuestra vida que nos han permitido tener una comodidad, que nos impiden tener realmente una alabanza sincera, diaria, permanente, por tantas cosas que nosotros tenemos, como que nos hemos acostumbrado a un día a la semana a compungirnos, a estar en la iglesia, a buscar de Dios de diferentes maneras, cuando sabemos que Dios nos da todos los días, desde la primera hora de la mañana, nos permite con su misericordia vivir hasta el final de la noche, y también durante nuestros sueños Él nos guarda. Nuestro corazón sigue palpitando, es decir, que la presencia de Dios está todo el tiempo, pero lamentablemente nosotros lo ocupamos a un tiempo y lo separamos y decimos, esta semana vamos a ser santos, la otra semana vamos a recordar a Jesús, este tiempo hay que hacer esto y otro. No, esos son costumbres de hombres, esas son tradiciones humanas, eso es corriente de este mundo. Pero aquí vemos que este rey, al limpiar todo, también produjo en ellos una autoridad para que quiten de su corazón todas las cosas malas que impide ver al único y sabio Dios. Un predicador decía que cuando el hombre no quiere adorar al todo soberano Dios, se hace figuras humanas para arrodillarse. Y eso no tiene que ser así. Dios es el creador y no necesita de que lo representemos a través de cosas. Tenemos el acceso solamente a Él a través de una oración y de su Hijo Jesucristo. Después de haber conmovido, después de haber limpiado, la tercera cosa que hace Josías en su juventud, y algo que trajo libertad y un avivamiento en el tiempo de Israel, fue restaurar. Y restaurar las antiguas tradiciones que ellos tenían, que recordaban al Dios verdadero, y una de ellas era la Pascua. El capítulo 23, el versículo 21 nos dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua,
La Pascua significa el recordatorio del pasar de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Eso fue un evento histórico de liberación y se habían olvidado y no lo habían practicado, y con la venida y con la escuchar la palabra de Dios y con moverse, limpiar inmediatamente restaura, porque estaba escrito en la ley, en lo que Moisés había mandado. Haced la Pascua a Dios vuestro Señor conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. A los 18 años el rey Josías fue hecha la Pascua, aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Y este evento que lo traían nuevamente, lo recordaban, no era solamente una rutina, una tradición, un culto, una ceremonia, un ritual. Eso que hacían y que lo están haciendo hasta el día de hoy, recordaba la liberación, el poder, la soberanía, la majestad, los milagros de Dios a través de haberlo sacado, liberado de la esclavitud de Egipto. Y Josías, a través de haber escuchado, haber limpiado, dijo, vamos a volver a recordar lo que Dios hizo. Vamos a volver a vivir ese encuentro de liberación. Adoremos a Dios, celebremos la Pascua, como está escrito, como lo había indicado Moisés. Eso es convicción. Eso es realmente tener una vida cristiana sincera. Cuando nosotros hacemos las cosas con conciencia, cuando no nos dejamos llevar solo por lo que digan las personas, cuando entendemos y tenemos la voluntad de hacerlo libremente. Por eso Dios nos ha dejado este libro, para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos nuestra mirada fija en Él, porque aquí se encuentran las verdades, no las medias verdades, no la verdad que se quiera tergiversar, esa es la única verdad, es la que nosotros podemos aprender. Y cuando Josías pudo entender esto, podemos ver que hubo una prosperidad en el pueblo de Israel. Hubo un ambiente diferente. Y es que la palabra de Dios, queridos amigos, no solamente es un libro que lo podemos nosotros llevar debajo del brazo, o lo podemos tener en un estante de nuestra biblioteca, o lo podemos comprar. No, la palabra de Dios realmente es un tesoro que lo hemos encontrado. Y alguien que diga que no lo puede entender o no lo pueda aprender, aquí está. Se necesita solamente esa disposición. Y todos tenemos acceso a este manual y lo podemos leer. Y no solamente lo podemos leer, lo podemos también entender. Y no solamente lo podemos entender, lo podemos practicar. Así que, querido amigo, cuando nosotros comencemos a tener esta nueva conciencia, esta revelación de Dios, de que Él escribió un libro, permitió que más de 40 hombres escribieran este libro y que lo tenemos a nuestro alcance, a pesar de los miles de cosas que quieran destruirlo, personas que quieran acabarlo, lo tenemos al alcance. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros todavía, porque Dios tiene un plan de redención, de salvación, porque Dios quiere que nadie se pierda y que vengan al conocimiento de Él, porque Dios está llamando al arrepentimiento a través de la lectura constante de este libro, porque Dios quiere que tengamos salvación y vida eterna. Haga usted ese esfuerzo de leer su Biblia, ponga en las manos de Dios antes de leer, ore, pídale al Señor como lo pidió el rey David, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Y cuando se encuentre con Él, si usted se conmueve, se comienza a limpiar y se comienza a restaurar, es porque ese libro que usted está leyendo tiene poder y ese libro tiene una vida realmente eficaz, un poder eficaz. Así que le invito a que usted pueda también, si ha tratado de encontrar o buscar tesoros escondidos, si usted no tiene un mapa, ahí está, en el rincón de su casa. Ahí está junto a su velador, ahí está en el estante, ahí lo tiene.
ese libro puede marcar el antes y el después, como lo hizo con Josías. Yo le pido a usted que haga este intento, haga este proceso, comience usted a leer poco a poco la Biblia y se va a dar cuenta de las innumerables bendiciones que encuentra en ella. Antes de terminar con este tema o con este mensaje, queremos hacer una palabra de oración, queremos orar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra y que podamos ponerla en práctica. Permítame orar con usted y permítame decirle a Dios, gracias Dios Todopoderoso, gracias Señor por habernos permitido tener la palabra en nuestras vidas. Llegó a nuestra ciudad, llegó a nuestro país, está al alcance de nosotros. Ahora es nuestra disposición, es nuestra voluntad, es nuestra decisión poder utilizar el tiempo que nos queda conociendo tus promesas, sabiendo tu poder y conociendo tu verdad. Ayúdanos a mantenernos siempre firmes y constantes leyendo la palabra, tu palabra, que es el alimento para nuestra alma. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por permitirnos haber llegado con este mensaje y una vez más motivándolos para que ustedes puedan seguir acompañándonos en esta serie Volviendo a la Biblia con estos temas que motivan e inspiran para estudiar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.